Sabes, amado, las palabras son el dibujo, son el trazo de las ideas. Es decir, a través de las palabras podemos transmitir deseos, ideas, sueños. Lo que hay en el corazón, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. A través de la boca hay palabras, amén. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para no aprovecha, pero una parte de este verso dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Jesús dijo, las palabras. Digo conmigo, las palabras. Ahora, a través de las palabras, Dios creó el universo. ¿Sí se oye bien? Tuve que apagar esa bocina. Seguimos con problemas de luz, entonces, bueno, estamos nada más en esta bocina, por eso pregunto. Correcto. Entonces, a través de las palabras, Dios creó el universo. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Las palabras liberan lo que hay dentro. Amén. Ahora, las palabras adquieren un peso dependiendo del carácter de la persona que las habla. Porque alguien que no tiene reputación, alguien que no es confiable, puede hablar muy bien, puede dar un discurso impresionante, pero no tendrán peso esas palabras por su vida, ¿Están de acuerdo conmigo? Serán palabras sin peso, sin trascendencia. Entonces, las palabras expresan nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros sueños. Son un medio que Dios usó para crear cosas. Las palabras transforman ambientes. Pero para que esto suceda, para que haya peso, para que haya trascendencia, se requiere que la persona que las habla sea una persona con credibilidad. Digo conmigo, credibilidad. Y la credibilidad viene a raíz de una reputación. Cuando mi hermano Andrés lo invitan o lo citan a algún lugar y llega siempre a esas citas puntual, no falta ninguna cita, llueva, truene, ora la pagué, está adquiriendo ¿qué cosa? Reputación, ¿verdad? Credibilidad. Entonces, lo que él diga no es lo mismo que lo que diga un irresponsable que nunca llega a sus citas. ¿Se entiende? Sí. ¿Verdad que es así? Sí. Entonces, puedes decir lo mismo que otra persona, pero si tu vida no tiene credibilidad, no tiene, aunque es las mismas ideas, a través de las mismas palabras, esas palabras carecen de peso, carecen de trascendencia. Ahora bien, hablando de las palabras como el instrumento principal de una persona, no solo una persona que en el ámbito profesional tiene credibilidad, sino ahora quiero hablar de una persona profética. Acuérdate que hace 8 días hablamos que hay don profético y hay ministerio profético.
cuando hablo de una persona profética, no estoy hablando necesariamente de un profeta. Puede ser un profeta o puede ser alguien que fluye en el don de profecía. Entonces voy a usar esta descripción: personas proféticas. Entiéndase, ¿verdad? Ok. Entonces, la palabra es el instrumento principal de las personas proféticas. Es a través de, fíjate, si hace rato dijimos que las palabras nos ayudan a dibujar lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo que yo quiero alcanzar. Entonces, las palabras a través de la persona profética van a dibujar, ¿qué cosa? Lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios espera. Gracias a las palabras es que la persona profética puede transmitir el corazón de Dios. Qué impresionante, ¿no? Entonces la palabra es un instrumento. ¿Quién dice amén? Ahora déjame platicarte. A finales del año pasado, y esto lo recordé ayer, recibí una palabra profética y ya creo que les platiqué, algún día prediqué un poquito sobre esto, pero quiero decirte algo que el Señor me dijo a través de un siervo de Él, y es algo que hasta la fecha me ha sido solo una parte de toda una palabra profética que me dieron, solo una parte, y es algo que no he olvidado. Cada día lo recuerdo con temor y temblor, y es lo siguiente: Dios me dijo, tienes un buen fundamento, hablando de la palabra bíblica, pues has cuidado de no dar a la ligera la palabra, has sido responsable con la palabra, has comprendido lo importante que es dar la palabra con certeza, te esfuerzas. Y esto a mí, esto que sigue, híjole, a mí cada que pienso en esta idea me estremezco. Y me decía el hombre de Dios, me decía: Dios agradece tu esfuerzo en investigar para no manipular con ella. Yo cuando oí eso le dije: ¿será? Fue algo muy, muy fuerte. Y cada que pienso en predicar algo, pienso que el camino más fácil podría ser ir a ver mis notas. Ya tengo, yo creo, como en estos 8 años, seguramente, no sé, 500, 400 predicaciones. Entonces para mí podría ser más fácil, porque la semana fue difícil, complicada, ir a buscar algo y pues este está bueno, o ir a YouTube, ¿verdad? Y robarme 3, 4 ideas de un predicador. Pero esto, yo recuerdo esto cada vez y digo: me has confiado, me has dado una llave poderosa que cambia el ambiente. ¿Y sabes cuál es esa llave? La oportunidad de transmitir palabras que pueden traer lo que Jesús dijo, espíritu y vida, o pueden no hacer nada, pueden simplemente entretenerte.
pueden simplemente hacer que digas, estuvo bonita esa reflexión. Y cuando me dijo el hombre de Dios, Dios agradece tu esfuerzo, no me queda de otra más que seguir esforzándome. Y yo quiero que entiendas esto, no para que me admires, porque ese no es el objetivo, porque el que habla es Él. Cuando somos sensibles, cuando nos prestamos para ser instrumentos, se requiere esfuerzo, sí, pero es Él. De tal manera que lo entiendas, que así sea tu vida, que como hijo espiritual te parezcas a tu Padre espiritual. Ahora fíjate, el apóstol Pedro, respecto de la palabra profética, ¿te das cuenta que estoy hablando de la palabra profética? No solo te estoy hablando de abrir la Biblia y decirte algo bonito que te entretenga, una idea, sino estoy hablando de la palabra que puede transformar un ambiente, que puede traer fe. Y necesariamente esta palabra es la palabra, las ideas que salen del corazón de Dios. Dice la Escritura que las palabras que salen de su boca jamás volverán, jamás regresarán a Él sin haber hecho para lo que fueron enviadas. Entonces yo oro al Señor que cada día, cada vez que me dé la oportunidad de hablar contigo, con una mujer, con un hombre, en el trabajo, en el transporte, pueda dejar una semilla que viene de Él, que va a transformar su vida, que ya está transformando su vida. Quizás no lo vea hoy, no lo vea mañana, no lo vea en un mes, pero fue una semilla que venía del corazón de Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro, respecto de esta palabra profética, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aterrizo esto y entro al tema. Déjame solo aterrizar. Toda persona profética debe tener un fundamento sólido en la palabra de Dios. No hay manera que puedas recibir inspiración si anhelas ser una persona profética, si eres neófito en el fundamento de la palabra. Es a través de la palabra profética más segura, la cual fue revelada a los santos hombres de Dios, y están en tu Biblia, cómo puede venir la inspiración profética. Dios habla a través de sueños. Pregunta: ¿Dios habla a través de sueños? Dios habla a través de visiones. Amén. Bueno, pues déjame decirte que lo que dice la Biblia es que la fuente
de inspiración más segura. Porque evidentemente hay sueños que vienen de Dios, pero hay sueños que no vienen de Dios y que generan ¿qué? Confusión. Hay visiones que vienen de Dios. Nosotros cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que a través de sueños el Señor dirigió a José. Tuvo varios sueños. Cuando le dijo, toma el niño y vete. Cuando le dijo, no temas en tomar a María, y así, y así. Nos damos cuenta que fue en sueños. Visiones vemos en el libro de los Hechos. Pero lo que Pedro dice es que está bien si hay sueños, está bien si hay visiones, pero la palabra profética segura, aquella que no te va a desviar, aquella que no te va a permitir irte tantito chueco en la interpretación, porque además dice Pedro, no hay palabra profética de interpretación privada, no la hay. ¿Qué significa esto? ¿Has oído a gente que llega? Es que el Señor me dijo, cámbiate de iglesia. Es que el Señor me dijo, deja a esa mujer. Es que el Señor me dijo. ¿Sí? ¿Lo has oído? Claro que sí, lo hemos oído 1000 veces. ¿Y cómo te lo dijo? Alguien te va a decir, tuve un sueño. Alguien te va a decir, vino un profeta. Alguien te va a decir. Y claramente nos podemos dar cuenta que no fue Dios. ¿Verdad? Yo me meto a recitar. ¿Te das cuenta? Sí. Luego solemos irnos por las tortas. Pedro dice, la palabra profética más segura es esta. Fue inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres. No hay palabra profética de inspiración privada. Es decir, lo que dice es lo que dice. La palabra jamás se contradice. Y la fuente de inspiración para toda persona profética es la palabra. Gloria al Señor. Le das un aplauso al Señor. Es decir, no hay excepciones. Ah, sí, eso sí está bien, pero en mi caso es distinto. A mí me dijo el profeta, a mí me dijo, no hay excepciones. Entonces, hace que esta palabra sea inviolable, sea segura. Siempre que alguien se levanta y profetiza y algo no te checa, estamos como creyentes obligados a discernir. ¿Qué significa discernir? ¿Alguien tiene una idea? ¿De dónde viene la palabra discernir? ¿Alguien tiene una idea? Es como ¿qué es bueno pasar? Bueno, sí, tienen toda la idea. Sí es por ahí. Pero ¿de dónde viene el discernimiento? ¿De dónde viene? No. Repite conmigo. Conocimiento. Si no conoces, es imposible que diferencies. Exacto. Es decir, yo te presento aquí una botella de X marca y te presento una botella igualita, pero sin marca. Podrías diferenciar, discernir cuál es la original y cuál es la clon. Si tienes las dos, a la mejor sí. Si conoces bien una marca, a la mejor sí. Pero si yo solo te presento
la clon, podrías discernir, podrías diferenciar. Quizás mi hermana Juanita sí, probablemente, ¿verdad? Porque ella vende productos, conoce de plásticos, el tacto le dice mucho, pero probablemente algunos de nosotros no podríamos. Entonces, ¿cómo podemos discernir? Si estamos obligados a discernir en base a nuestro conocimiento de qué, de la palabra profética más segura que es la Biblia. Estamos obligados, amado, pero no obligados. Es nuestra responsabilidad, pero también es un honor poder ser estudiantes, poder ser discípulos. Amén. Bueno, ya acabé mi introducción. Y yo le puse a esta charla el valor de las palabras. Creo que ya hablé mucho sobre las palabras. Cuando alguien aprende a honrar, o no aprende, sino le enseñaron desde pequeño que su palabra era importante y siempre la honró, buscó honrarla, buscó tener credibilidad, se esforzó. Ahora hay dos ideas, ¿verdad? Una es la palabra segura, profética segura, pero también es la palabra que tú tienes, que sale de tu boca. Puedes citar la escritura, pero si tu palabra carece de valor por tu testimonio, por tu carácter, se devaluó. Esa es la palabra correcta, se devaluó, perdió el valor. Entonces, la charla se llama el valor de las palabras. ¡Wow! Increíble. ¿Quién quiere tener valor en sus palabras? ¿Quién quiere transformar ambientes con su palabra? Y obviamente esta es la segunda parte de nuestra charla que empezamos hace 8 días, que se llamaba Dones del Espíritu. Entonces, pues podría llamarse Dones del Espíritu, segunda parte, y como subtítulo, el valor de las palabras. Amén. Esto se va a poner bien bueno. Déjame tomar agua. Vamos nuevamente a nuestra lectura. Estamos en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a empezar a leer a partir del verso 11. Amén. Esto se va a poner bueno, dile a tu compañero. ¿Hiciste calistenia? Pregúntale. ¿Hiciste calistenia? No te vas a dormir. No se te va a perder nada. Amén. Ahí va. Dice, verso 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Verso 12. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias?
pues no sabe lo que has dicho. Pablo hace mención al valor de las palabras. Decía mi hermano Andrés que las palabras que vienen de un charlatán están devaluadas. ¿Cuál es entonces el valor de las palabras? Cuando éstas transmiten una idea clara, en una sola dirección coherente, en un lenguaje común que el receptor pueda entender, y entonces el fruto de estas palabras o el valor de estas palabras será ¿qué cosa? El entendimiento. Gloria al Señor. Y ahora viene la pregunta obligada: ¿nos estamos entendiendo? ¿O solo soltamos ruidos, ideas, palabras? Si no hay entendimiento, entonces no hay fruto. Entonces las palabras no tienen valor. Pero cuando hay entendimiento, cuando alguien dice, ya entendí, wow, dices, gloria a Dios. Obviamente no estoy hablando de ideas terrenales, estoy hablando de palabras eternas. Cuando hablas de las personas proféticas, eso es lo que se entiende, es lo que estamos hablando. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Pablo nos explica que hablar en el Espíritu aprovecha al que habla. Dice, se edifica a sí mismo. Entonces, para que alguien recién convertido, o un invitado, o alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero que no tiene la experiencia de hablar en el Espíritu, de poco o de nada le va a aprovechar que alguien esté hablando en el Espíritu. Entonces, trae provecho a quien habla en el Espíritu, pero hay un lugar para que esa persona sea edificada a sí misma, y hay un lugar en donde conviene que hable en el entendimiento para que haya fruto. Maravilloso, ¿no es así? Di conmigo el valor de las palabras que pueden transmitir ideas y tener fruto en entendimiento. Gloria al Señor. El versículo 15 y el versículo 16 nos arrojan mucha luz. Y sabes, yo quiero en esta mañana que nos sacudamos toda idea de misticismo al respecto de la palabra profética. Hay un misticismo que nos entorpece, que nos obstaculiza entender con claridad qué es la palabra profética. Déjame leerte el verso 15 y el verso 16 nuevamente. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cuando alguien está orando en el entendimiento, ese alguien es alguien que tiene una palabra con valor. Es una persona profética. ¿Qué crees que pasa? Dios empieza a hablarle a alguien en la congregación. Sin que no sepa quién está orando. De repente una persona está siendo quebrantada
es Dios mismo diciéndole: algo estoy interesado en ti. Vine hoy a libertarte, vine hoy a restaurarte. Hay un misticismo alrededor de la palabra profética, porque decimos: hoy Dios nos habló, porque alguien se paró y empezó después de 1 minuto, 2 minutos, y hacerle así, y dijo: he aquí, pueblo mío, así dice el Señor. Y entonces dice la gente alrededor de ese misticismo: hoy habló el Señor. Y quién sabe si habló el Señor. Aquella persona solamente empezó diciendo: aquí dice el Señor, pero hay mucha gente que dice: así dice el Señor, y habla en nombre del Señor, y el Señor nunca habló. Y hay veces que el Señor está hablando y ni cuenta te diste por este misticismo que te venda los ojos. Y sigue diciendo el verso 16: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, no hubo entendimiento. Entonces el misticismo genera confusión e ignorancia dentro de la congregación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Todos aquí tenemos un profundo respeto hacia Dios, ¿no es así? Y cuando hay un misticismo alrededor de esto, no nos atreveríamos muchos de nosotros a intentar discernir por temor a ofender a Dios si lo que está diciendo tal o cual persona es de parte de Dios o no. Tenemos temor a Dios, entonces decimos: híjole, no sé, como que no, pero mejor me callo, mejor no digo nada. ¿Por qué tememos a Dios? ¿Por qué tenemos respeto a Dios? Y decimos: no sé, pero no lo decimos, lo malo pensamos. Y lo que nos enseña el apóstol Pablo es que la palabra profética se debe de discernir, se debe de discutir entre 2, 3 personas espirituales para decidir si sí es o no es. Entonces, sacudamos todo misticismo. Y yo creo que te voy a platicar una historia que nos va a ayudar y nos va a libertar en esta mañana al respecto de la palabra profética. Amén. Esta es una historia que sucedió. Yo era niño, la iglesia donde mi papá era pastor, no estoy seguro, pero me parece que mi hermano Andrés aún no llegaba. Pero quizás conoce la historia. Él llegó muy joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía usted cuando llegó? 29, 28 años. Era todo un jovenazo. Y pero a mí me parece que todavía no estaba. Mi hermano Andrés, él nos dirá si ya estaba ahí. Un día, yo era un niño, quizás tenía como 12 años, y en un culto normal, de repente cayó un espíritu de oración increíble, bien bonito, bien bonito. Más de media iglesia estaba aquí al frente. En aquellos entonces se acostumbraba a dejar mucho espacio entre la plataforma, que realmente la plataforma quedaba atrás, y raramente alguien se subía en la plataforma a predicar. Casi todo se hacía aquí en este gran
espacio que se dejaba entre la primera fila de bancas y la plataforma. Entonces, más de media iglesia estaban orando. Cayó una presencia poderosa. La gente estaba llorando y clamaban en voz alta. De repente una hermana se puso de pie y empezó, casi en cuanto se puso de pie, levantó la voz y empezó a hablar en lenguas. Así como te decía, no es parodia, sucede mucho en muchas congregaciones, así temblando, un misticismo alrededor de la palabra profética. Y cuando termina de hablar en lenguas, después de un tiempo, inicia su speech con las palabras: he aquí, pueblo mío, así dice el Señor. Y todo el mundo que estaba recibiendo tal bendición de estar ahí en la oración, pues dejaron de orar para poner atención, porque era algo nuevo en la iglesia. No había sucedido antes, aunque se tenía conocimiento de que en otras iglesias se practicaba la palabra profética. Aquí era como algo súper novedoso. Entonces todo el mundo estaba atento. Y esta hermana empezó a hablar palabra de Dios. Tenía palabra de Dios. Se sentía peso profético. Empezó a hablar sobre el futuro, cosas que iban a suceder. Pero de repente se empezó a meter en un terreno bien complicado. Empezó a hablarle a alguien particularmente. ¿Qué leímos? ¿Te acuerdas? Que no hay palabra de interpretación privada. Y entonces mi papá, con ese temor de no ofender a Dios, pero en su espíritu él entendió que algo no le checaba, salió de la reunión y se fue. Ahí cerca estaba el apóstol Filiberto Pacheco, muy cerca de la congregación, a 10 minutos en coche. Entonces él fue a buscar al apóstol para que le diera una orientación, y le dijo: está sucediendo esto en la iglesia, ¿qué hago? Entonces el apóstol Filiberto, en la sabiduría que Dios le dio, él era un hombre muy sabio, un hombre de Dios tremendo. Le preguntó a mi papá: ¿usted cómo se siente? Y mi papá le dijo: incómodo. Entonces el apóstol le dijo: vaya a su iglesia y párelo. Y mi papá dijo: acompáñamelo. Y le dijo: gracias por la invitación, y podría hacerlo sin problema, pero le corresponde a usted, porque usted es la autoridad de Dios en ese lugar, y la iglesia tiene que verlo a usted siempre como la autoridad. No pasa nada, usted hágalo. Entonces mi papá se fue a la iglesia aliviado, ¿verdad? Le liberó esa carga. Pero en el tiempo que mi papá no estuvo, sucedieron cosas que mi papá no presenció. Probablemente después las conoció, pero en el momento él no supo. Y en ese inter que mi papá no estaba, esta hermana, a mi hermano Javier, ustedes ya lo conocen, estuvo aquí hace un mes de nuestro aniversario, le empezó a hablar primero de parte de Dios. Y mi hermano Javier en ese entonces tenía, creo que 17 años, era como Israel, un chamaquito. Entonces le empezó a decir
la hermana, por el Espíritu de Dios, le empezó a decir: tú vas a ser el pastor de esta casa. Y le empezó a hablar que en esta casa iba a venir una gloria poderosa. Le hablaba del futuro. Y lo que le empezó a decir es real, es verídico, sucedió. Mi hermano fue el pastor, hoy es el pastor. O sea, te das cuenta, había cosas de Dios, pero inmediatamente después le empezó a armar una agenda, le empezó a decir: el día de mañana tú vas a dirigir la oración en tu casa, y tú vas a, y tú. Y entonces le dijo: y la siguiente semana, entonces tu papá será quitado y tú serás el pastor. Eso no lo oyó mi papá, pero mi hermano Javier, de 17 años, estaba completamente abrumado. Por un lado, él no podía siquiera imaginar el desterrar a mi padre. Por un lado. Por el otro lado, a sus 17 años, él nunca había pensado y ni quería ser pastor. Pero por otro lado, él no quería desobedecer a Dios. Y caminó con una losa que no le podía decir a nadie. Él solo estaba abrumado, cargado. Gracias a Dios, Dios es bueno. Digo conmigo, Dios es bueno. Un día, mi papá en esos entonces tenía una misión entre semana en la casa del hermano Rubén allá en esa. ¿Usted se acuerda? Y entonces, pues mi hermano Javier andaba con mi papá para arriba y para abajo porque era su músico. Entonces ese día tenían a un invitado especial en esa iglesia para predicar al hermano Simonistas. Y ahí están en la alabanza, mi hermano la guió. Y cuando le dan el lugar al hermano Simonistas, el hermano Simonistas toma el micrófono y de inmediato dice, fluyendo en palabra de ciencia, dice: aquí hay un joven. Él no sabía nada. Dice: aquí hay un joven que Dios le dijo que iba a ser pastor. Y vas a ser pastor. Pero Dios te dice: tranquilo, no es tu tiempo. Van a pasar muchas cosas. Dios te va a formar, Dios te va a educar, Dios te va a enseñar. Tranquilo. Mi hermano solo estaba llorando. Una losa pesada había sido liberado. Abusos de la palabra profética, manipulación. ¿Qué pasa? Normalmente cuando Dios nos habla, más bien cuando viene un profeta y te da una palabra, Dios emplea a ese profeta exclusivamente para confirmar algo que Dios ya te había dicho. Cuando alguien viene y te dice: te vas a casar con fulanito, te vas, ni me gusta, está re feo. A ver, ¿dónde está el fundamento? ¿Cómo sucedió? Hay mucho charlatán. Aquí está todo. ¿Dónde? La palabra. La palabra profética de Santa Fe. La palabra profética trae consuelo,
dirección, sana, restaura. Pero tengo que decir, la palabra profética, Dios no es una persona a la cual va la gente y le dice échame la suerte, ¿verdad? La gente va con una que avienta cartas y le pregunta, ¿me voy a casar? Y esa que avienta cartas le va a decir, claro. Oye, ¿y cuándo? Bueno, esa sesión le va a costar otra cantidad. Y ya que le dice cuándo, dice, ¿y cómo es la persona? Bueno, esa sesión, Dios no es eso. Dios no es eso. Dios pone en el corazón. Y cuando necesita usar de alguien, es para confirmar algo que Él ya te dijo, algo que tú ya sabes. Hoy hay mucha gente que dejó la iglesia dolida, decepcionada, porque un irresponsable vino a decirle algo en nombre de Dios que Dios nunca dijo. Ya no sé cómo acabar. Solo voy a leer unos versos. Y yo creo que no he acabado. He estado hablando de la palabra profética. Creo que es muy importante lo que ahora mismo el Señor nos está hablando. La palabra profética se ha de discernir. Porque no es que dudes de Dios, dudamos del profeta. Es hombre, sujeto a errores, hay equivocaciones. Ahora, hay atmósferas en donde es innegable que está Dios y que Él está hablando. Y se siente el peso de gloria, se siente el valor de la palabra, se conoce el testimonio del profeta o de la persona profética. Voy a volver a usar persona profética, ya no profeta, sino persona profética. Se siente el peso, es innegable, fue Dios, trajo alivio, trajo restauración, trajo dirección, trajo consuelo. No anduvo metiéndose en te voy a hacer tu agenda. Dios no es esa bruja. Entiéndelo, amada de puerta. Entiéndelo. Voy a leer unos versos. Vamos al versículo 20. Dice, sigo en 1 Corintios 14, y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Es decir, no seas ingenuo, no te dejes, no le creas, porque un niño es ingenuo. A un niño tú le dices, no sé, y te lo cree, pero te dice el apóstol, no seas niños en el modo de pensar. Dice, ser niños en la malicia, ahí sí, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo vas a crecer en tu modo de pensar? ¿Cómo vas a ser maduro? Conocimiento, entendimiento, estudio, esfuerzo, ¿verdad? Gloria al Señor. Verso 29 dice, lo que te decía, la profecía tiene que ser juzgada. Dice el verso 29, así
Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Juzguen. ¿Cómo vas a juzgar? Con conocimiento. No, o sea, no está mal que esperes la conclusión de la palabra profética y hagas preguntas. O sea, no es que no te creo, solamente esclareceme, solamente aclárame cómo llegó, cómo vino. Ahora, hay gente profética con una gran reputación que a lo mejor en algún momento no es necesario cuestionar, pero cuando estamos volviéndonos gente profética, porque Pablo aquí dice que todos profeticen, un día vamos a hacer un ejercicio y todos vamos a profetizar. Algunos nos vamos a equivocar, quizás todos nos equivoquemos, pero yo no creo, porque en la atmósfera, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Te acuerdas qué le pasó a Saúl? Cuando iba a buscar las asnas, ¿alguien lo ha leído? Hay un dicho, hermano, Saúl, sí, que profetizó. Él andaba buscando sus asnas, todavía no era rey. Y hay un dicho, Saúl entre los profetas, en la atmósfera profética. Hay algo que el Señor puso en tu corazón, que va a ser profético, que puedes compartir, que puedes decir. Entonces, cuando dice que juzguemos, quiere decir que hay varias personas proféticas. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Tenemos que entender que la palabra profética libera, ¿qué cosa? Lo que Dios está pensando, el corazón de Dios. Hay gente herida que necesita escuchar ciertas cosas antes de poder perdonar. Y la única manera de que pueda esto suceder es cuando una idea de Dios, cuando el conocimiento de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es liberado a través de alguien profético, que no empezó, ¿verdad? Decir a los ojitos, atrás blancos, aquí así mismo, tranquilo. A lo mejor estás orando y tú ni sabes, y ahí el Señor está liberando algo increíble. Yo creo que nos ha sucedido a todos en algún momento, solo que no te habías dado cuenta que eso era profecía, ¿verdad? Verso siguiente, voy a leer del 31. ¿Cuál leí? 29. El 31 dice: porque podéis profetizar todos, y conmigo todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Uno por uno, di conmigo, uno por uno. Ahora di todos. Esto está loquísimo, ¿verdad? Que le estamos quitando el misticismo a la persona, que solo es el profeta de Dios. Somos instrumentos. Aleluya. Ahora, no estoy diciendo que todos seamos profetas, ni estoy diciendo que todos seamos personas que fluimos en el don de profecía. Habrá quienes fluyen en el don de profecía y habrá quienes no, pero fluyen en el otro don. Amén. Yo no estoy diciendo que a fuerzas tienes que profetizar, y no te fuerces a profetizar. Como un día a mí llegó una persona y me dijo: sí, dime. Y yo, ¿qué? Así me dijo, ¿qué? Pues lo que Dios te dijo que me dijeras, es que Dios a mí me dijo que tú me ibas a decir. Digo, pues a mí Dios no me ha dicho, perdóname. O sea, no me dejé manipular. Pude haberme dejado manipular aquí en la palabra.
de una palabra profética segura. No me acuerdo muy bien, pero hay una anécdota. Mejor ni te lo digo, pero no me acuerdo bien. Voy a inventarle. Ok, entonces verso 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es súper importante. Si alguien tiene que salir, por favor, es el momento para que no nos distraigan. Esto es muy importante. Amén. Dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? ¿Alguna idea? A ver, padres, los espíritus de las personas proféticas. Mi espíritu, yo soy una persona profética, mi espíritu está sujeto ¿a quién? A mí, a mí. Entonces, el punto es que hay gente que le dices: espérate, es que no puedo parar, y no obedeces. No, espérate, lo que dice Pablo es que tu espíritu está sujeto a ti, es decir, nunca pierdes el control, de tal manera que en un momento determinado, si alguien está profetizando, no te vas a parar a interrumpir, porque tu espíritu o el espíritu de Dios te movió a interrumpir. No, dice: tu espíritu se sujeta, tranquilo. Por eso explico uno por uno en el tiempo adecuado. Cuando el líder dijo: adelante, es el tiempo de profetizar. ¿Alguien quiere profetizar? Adelante, es el momento. Entonces alguien levanta la mano y alguien más levanta la mano, y entonces cuando termina, el líder le da lugar a la otra persona. Esto es maravilloso, ¿no es así? ¡Qué increíble! Y el verso 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¡Qué poderoso! Y ya estoy terminando el verso. Voy a leer del 38 al 40, que son los últimos versos del capítulo. Y dice: mas el que ignore. ¿Qué quiere decir esto? El que quiera seguir de necio está bien, siga de ignorante. Verso 39: así que, hermanos, procurad profetizar. Esto dice la Biblia. Procura profetizar y no impidáis el hablar lenguas. ¿Alguien quiere hablar lenguas? En esta iglesia no se debe pedir, pero hay momento para hablar lenguas. Cuando digan: todos vamos a hablar lenguas, 1 minuto, 2 minutos, bueno, ese es el momento. Pero no mientras está alguien predicando, alguien se para y se pone a interrumpir hablando en lenguas. O se para y profetiza y calla al que está predicando. No. Y aquí termina, verso 40: pero hágase todo decentemente y con orden. Qué maravillosa es la palabra. Qué maravillosa es la palabra. ¿Alguien fue bendecido esta mañana? Nos sacudimos muchas telarañas, ¿verdad? Dios, bueno, el Espíritu Santo nos trae su instrucción. Y Pablo dice: anhelen
profecía, entiéndase, es para edificación del cuerpo de Cristo, no para condenación, nunca para condenación, nunca para destrucción. Aquel profeta que se para y dice: el Señor ha condenado a esta ciudad y la va a destruir. No funciona así la profecía en el pacto en el cual estamos. Porque hay gente que toma a Jonás, ¿verdad?, como ejemplo y dice: no, pues el juicio de Dios cayó sobre esta ciudad porque ya es Sodoma y Gomorra. ¿Los has oído? Hay pululan, ¿verdad? Hay muchísimos ahí en internet. La profecía es para edificación. Yo creo que todos podemos liberar una palabra profética que edifique al que está triste, al que está cargado, al que está en problema, al que está bregando con su salud, y no con una palabra: es que estás enfermo porque hay pecado por ahí. Probablemente hay pecado, pero nunca una profecía de ese tipo se dará en público, jamás. Y seguramente el Señor ya redarguyó a la persona, o está por redarguyirla. O sea, híjole, esto es maravilloso. El Señor nos quiere hacer de nosotros una iglesia con dones activos.